Durante el live titulado Quiero volver, Jungkook comenzó hablando directamente con quienes lo estaban viendo mientras intentaba comprobar si el sonido se escuchaba correctamente. Preguntó varias veces si su voz solo se oía por el lado izquierdo, insistiendo en que le parecía imposible, porque ya lo había probado todo antes de comenzar. Aún así, decidió revisar nuevamente la configuración y, tras cambiar la interfaz de audio y ajustar algunos parámetros, confirmó que el sonido finalmente estaba bien. Comentó que ahora se escuchaba mejor y con naturalidad dijo que iría a buscar algo de beber antes de continuar. Mientras hablaba, aprovechó para mencionar su reciente sesión de fotos para Channel Beauty. Explicó que, para él, las sesiones fotográficas siempre son difíciles, sin importar cuántas veces las haga, y que no es algo que se le dé con facilidad. Aún así, aclaró que el video quedó bastante bien y que salió natural, en gran parte gracias a que el director supo capturar buenas tomas. Reconoció que le habría gustado probar más ángulos, pero se mostró satisfecho con el resultado final. Jungkook también habló de su cambio de look. Contó que se cortó el pelo porque, aunque su idea inicial era dejarlo crecer, no pudo hacerlo. Explicó que se hacía la permanente con frecuencia y que eso estaba dañando su cabello, por lo que decidió cortarlo. Dijo que, aunque ahora está más corto, cree que se ve mejor cuando lo lleva un poco más largo. Reiteró varias veces que intentó aguantar el crecimiento, pero que llegó a un punto en el que ya no podía soportarlo. A lo largo del live, siguió ajustando detalles técnicos y preguntando si su voz se escuchaba bien, bajando incluso la música para asegurarse de que el volumen fuera el adecuado. Comentó que había pensado en configurar todo antes de empezar, porque le preocupaba que algo fallara durante la transmisión. Al darse cuenta de que el balance de sonido podía estar afectando la percepción en sus auriculares, lo ajustó nuevamente y pidió confirmación de que ahora se oía correctamente. Más adelante, Jungkook compartió una experiencia personal reciente. Contó que el día anterior había asistido al concierto de Jedi y que lo disfrutó mucho. Dijo que fue divertido y genial, pero que lo más valioso para él fue que le permitió recordar momentos del pasado. Después del concierto pudo encontrarse con él, saludarlo y conversar un rato. Mencionó que como BTS regresará pronto, también hablaron de eso, y que fue muy agradable volver a sentir esas emociones después de tanto tiempo. Cuando leyó comentarios elogiando sus fotos de Chanel, agradeció sinceramente y confesó que todavía siente mucha presión al momento de tomarse fotos. Explicó que incluso ahora le sigue dando miedo que lo fotografíen, por lo que siempre le pide al fotógrafo que lo cuide bien durante las sesiones. Señaló que siente una gran responsabilidad cada vez que participa en este tipo de trabajos y que por eso desea que el resultado sea siempre mejor. Al responder a la pregunta sobre la posibilidad de dar un spoiler del regreso, Jungkook fue claro y directo. Dijo que le encantaría hacerlo, pero que si lo hiciera recibiría una llamada de la oficina de inmediato. Aún así, admitió que tiene muchas ganas de compartir algo. Explicó que últimamente han estado masterizando y escuchando las canciones constantemente, hablando entre ellos sobre lo que les gusta del álbum y sobre aquello de lo que podrían arrepentirse. Aclaró que en general es un álbum satisfactorio y expresó su deseo de que el público pueda escucharlo pronto. Finalmente, con un tono cercano y sincero, comentó que hay una canción en particular que le provoca risa al mencionarla, y repitió varias veces que tiene muchas ganas de que todos puedan escuchar el nuevo material. Cerró ese segmento preguntando de manera sencilla si su pelo corto se veía bien, manteniendo el ambiente relajado y honesto que caracterizó todo el live. Durante ese momento del live, Jungkook continuó hablando de manera natural y directa, enlazando distintos temas a partir de las preguntas que iban apareciendo. Primero se refirió a su apariencia y al largo de su cabello, aclarando que no le gustaba tal como estaba en ese momento y que sentía que necesitaba dejarlo crecer un poco más.
A partir de ahí, recordó una pregunta que solían hacerle en entrevistas sobre el momento más hermoso de su vida. Dijo que todavía lo recordaba claramente y que era una pregunta que nunca había olvidado, dando a entender que seguía reflexionando sobre ello con el paso del tiempo. Luego comentó de forma casual qué iba a beber, diciendo que tomaría cola porque le parecía deliciosa. Y enseguida pasó a interactuar con quienes lo veían, preguntando qué canción debería versionar si llegaba a hacer un cover. Al hablar del concepto del próximo álbum, fue claro al decir que está muy bien organizado y definido, insistiendo en que todo está muy ordenado. Cuando le preguntaron si extrañaba la era HEH, respondió que había sido una etapa muy buena, describiéndola como algo que tenía un aroma especial, casi nostálgico. Explicó que cada vez que le preguntaban en entrevistas cuándo creía que había sido su HEH, siempre respondía que aún no había llegado. Reiteró esa idea diciendo que sentía que ese momento todavía estaba por venir y que quizá uno solo lo reconoce justo antes de morir. Más adelante, volvió a confirmar que el concepto actual del grupo está muy claro, y tras eso, interrumpió brevemente para arreglar nuevamente el audio. Comentó que no podía escuchar bien algunas cosas, y que los comentarios pasaban demasiado rápido como para leerlos con calma. Aún así, siguió reaccionando a las canciones que le sugerían, diciendo que algunas eran lindas, y mencionando que las canciones de CSA también le parecían muy buenas. Recordó que ya había grabado Paper Hurts de Tori Kelly cuando tenía 15 años, y se preguntó en voz alta cómo sería una versión suya ahora, con 30 años. Entre risas, mencionó Paradise, preguntándose si no tenían ya una canción con ese nombre, y respondió a otra pregunta diciendo que no había visto Zootopia 2, aunque sabía que otros miembros sí lo habían hecho. Comentó que ya había hecho el cover de 2U y que no sabía cuándo volvería a grabar otro, pero que si lo hacía, solo necesitaba una canción que realmente le gustara. Al hablar de posibles covers, mencionó que las canciones de Jimin le parecían muy buenas, aunque consideraba que su tono era demasiado agudo para su propia voz, y expresó interés en versionar alguna canción de Yoongi si surgía la oportunidad. Durante el live también reaccionó a comentarios curiosos, riéndose de algunos y anotando canciones pop que habían pasado anteriormente, como Sweet Dreams. Observó que estaban sonando muchas canciones de los miembros y reaccionó espontáneamente a algunas de ellas. En cierto momento tosió levemente y se preguntó cómo apagar una canción que había comenzado a sonar sin que lo notara. También comentó que había personas que llevaban pidiendo ciertas canciones desde 2016 mientras murmuraba sobre la letra y repetía palabras en voz baja. Antes de seguir escuchando música, mencionó que Sung Si Kyung había publicado nueva música y que quería escucharla porque admiraba mucho su voz, explicando que había estado estudiando su estilo de canto. Dijo que iba a escuchar canciones pop y señaló la hora en Corea, comentando que eran las 9:08 p.m. Invitó a que le recomendaran canciones de cualquier país, aunque aclaró que no podría escucharlas todas. Cuando puso una canción recomendada, se preguntó de qué trataba y si debía buscar la letra, reflexionando en voz alta sobre la gran cantidad de buenas canciones que existen en el mundo y mencionando que al mismo tiempo él también estaba escribiendo música. Todo este segmento mantuvo un tono relajado, sincero y coherente, mostrando cómo Jungkook respondía con claridad a cada pregunta mientras conectaba recuerdos, música e ideas personales de forma natural. En esta parte del live, Jungkook continuó hablando con total naturalidad, enlazando sus pensamientos a medida que escuchaba música y leía los comentarios. Comentó que en el mundo hay muchísimas buenas canciones y que, al escuchar una de las que le sugerían, le resultaba familiar. Puso We Can't Be Friends de Ariana Grande, y mientras intentaba interactuar con la letra, explicó que no podía copiarla cuando estaba en japonés, por lo que pidió, medio en broma, que se la escribieran en inglés.
Se detuvo un momento para revisar lo que había escrito y reconoció otra canción que apareció en pantalla, señalando que era de Boy Next Door. En ese instante, comprendió por qué algunas personas decían que el sonido no se escuchaba bien. Explicó con claridad que el equipo que usaba antes tenía un compresor incorporado, mientras que el actual no, y que por eso el audio se percibía diferente, aunque comentó que había algo que podía hacer para arreglarlo. Después pasó a recordar una anécdota relacionada con Jin. Contó que, cuando Jin Young estaba preparando su concierto, Namjoon, Taehyung, Jimin y él fueron a ver el escenario de Rope It. Tras ver la presentación, Taehyung comentó que Tie Me Up había sido realmente buena, y desde entonces entre ellos quedó como una frase recurrente decir que esa canción era muy buena. Jungkook añadió que él también conocía otra canción que estaba sonando y explicó que, durante una práctica reciente, Taehyung se le había acercado y la escucharon juntos, destacando lo mucho que le gustaba. Cuando le preguntaron si se había cortado el pelo él mismo, reaccionó con sorpresa y bromeó diciendo que, si estaba tan mal, el director se pondría muy triste. Aclaró enseguida que no se lo había cortado él, que simplemente había quedado un poco más corto de lo que imaginaba. Ante un comentario sobre la buena textura de su cabello, explicó que antes tenía permanente y que luego se lo alisó con un tinte. Más tarde, mientras hablaba de canciones, dijo que algunas eran demasiado agudas para él, aunque mencionó que había temas de Jin Young que le gustaban mucho. Puso I Will Come to You y comprobó si se trataba de la versión en vivo, diciendo que esa canción tenía partes que encajaban muy bien con su estilo. Luego escuchó Abyss y expresó claramente que le parecía una muy buena canción y que le gustaba. En medio de la charla, bebió un sorbo de refresco y comentó que estaba aguado y que ya no sabía bien. Reconoció que una canción había sido sugerida por la misma ARMY mayor que había comentado antes, y al leer un mensaje de alguien que decía que le resultaba muy difícil hacer amigos en la universidad, bajó el volumen y respondió con sinceridad. Dijo que él también era muy tímido y que entendía lo cansado que podía ser, animando a esa persona a tener un poco de confianza, aunque admitió que no sabía si podía ayudar mucho, deseándole que pudiera hacer amigos con facilidad. Más adelante, reaccionó con entusiasmo al escuchar que había salido una canción de TXT. Tarareó un poco y preguntó si Taehyung había compuesto el tema, mostrando sorpresa y orgullo al confirmar que así era. Luego habló de su propio proceso creativo y dijo que había escrito muchas canciones. Se puso a contar y concluyó que había escrito 26. Al responder si había comido ese día, dijo que sí y, tras pensarlo un poco, recordó que había comido cerdo. Continuó reaccionando a canciones que conocía y, de pronto, expresó que no entendía por qué seguía teniendo tantas ganas de dar spoilers. Empezó entonces a debatir consigo mismo sobre si debía cantar algo del próximo álbum. Comentó que nunca había hecho algo así en un live y preguntó varias veces qué opinaban, aunque también reconoció que, en cuanto cantara una canción, probablemente recibiría una llamada de inmediato. Dijo que, aunque pretendía no darle importancia, en realidad sí le importaba. Aún así, se preguntó si no estaría bien cantar solo una canción. En ese contexto, explicó un punto importante sobre el próximo álbum. Aclaró que no había una canción principal en el sentido tradicional, ya que todas las canciones del álbum no seguían ese concepto. Aunque, si había que elegir, podía decirse que existía una canción que cumplía ese rol. Insistió en preguntar si debía cantarla, y con tono impaciente expresó su deseo de que el álbum saliera cuanto antes, diciendo que estaba realmente frustrado por las ganas que tenía. Jungkook habló sobre las canciones de presentación del próximo regreso, dudando al inicio sobre cuántas serían y corrigiéndose al decir que podrían ser hasta 4. Explicó que algunas podrían sentirse nuevas y otras no tanto, pero aseguró que, en cualquier caso, el resultado sería genial. Comentó que hay una canción en particular que es especialmente emocionante
y que el álbum tendrá muchas canciones, aunque no podía revelar el número exacto. Expresó varias veces su deseo de que el público pueda escucharlas muy pronto. También contó que en los últimos días los miembros han estado hablando mucho sobre las canciones y la coreografía. Dijo que algunas coreografías ya están bien logradas y otras todavía necesitan ajustes, y que alrededor del día 19 o 20 se dedicarán completamente a practicar. Mencionó que recientemente cantaron todas las canciones en orden y en vivo, combinando coreografías de trabajos anteriores, y que pudieron hacerlo con rapidez porque aún lo tienen muy presente en el cuerpo. Recalcó que están trabajando muy duro y que desea sinceramente poder regresar pronto. En relación con los miembros, destacó especialmente a Jimin, mencionando que sus canciones le parecen muy buenas y que valora mucho su trabajo musical. Aunque en otro momento comentó que algunas canciones son demasiado agudas para su propia voz, dejó claro que aprecia mucho el estilo de Jimin y su forma de cantar, lo que refleja el respeto y admiración que siente por él dentro del grupo. En un tono más relajado, Jungkook compartió hábitos personales, como que no suele leer muchos libros, pero que siempre lleva uno cuando va en coche y lee un poco durante el trayecto. Dijo que le parecía buena idea hacer lives para pedir recomendaciones de canciones, y que, en un próximo directo, le gustaría cantar unas 3 de las sugerencias. También mencionó que la próxima vez configuraría mejor el audio, especialmente el compresor y el ecualizador. Antes de despedirse, contó que cuando estuvo a punto de dar un spoiler, recibió de inmediato un mensaje advirtiéndole de forma indirecta que se detuviera, pero aseguró que seguirá practicando y que volverá mejor preparado. Agradeció a quienes lo acompañaron durante el live y explicó que, aunque el regreso aún está lejos, cuando falte menos tiempo, volverá a hacer un directo para compartir algún spoiler. Finalmente, se despidió de forma torpe y divertida, riéndose mientras esperaba que terminara la canción que estaba sonando antes de cerrar el live.